bienvenidos a Procesos para Crecer, el programa para líderes que quieren construir un negocio que funciona sin ellos. Un podcast creado para dueños de negocio. Vamos a hablar de ventas, marketing, procesos, finanzas y liderazgo. Todo platicado de una manera muy fácil para que lo puedas implementar. Mi nombre es Omar Cabrera, coach de negocios. Bienvenidos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Procesos para Crecer. Está aquí conmigo, como siempre, Omar Cabrera. Estamos listos para llenarlos de valor. Omar, ¿cómo estás? Muy bien. Fíjate que estaba leyendo algunos comentarios de los episodios. Creo que ha funcionado bastante bien. Creo que ha tenido buena aceptación. Por ahí hay gente que sí nos está dejando las 5 estrellas. Si tú estás viendo esto por primera vez o lo escuchas, pero no te has suscrito, suscríbete al canal. Si estás en Spotify, dale 5 estrellas. Y bueno, pues creo que también otra vez un tema así como interesante. La vez pasada estuvo así muy heavy. Estuvo muy profundo. Sí, muy profundo. No, pero en esta ocasión vamos a tocar un tema que en episodios anteriores ya ha salido como el título, pero jamás hemos hablado como tal de esto. Y es el ego del emprendedor. Y como decías, pues seguramente va a haber gente nueva escuchando esto, personas que no sepan qué significa el término emprendedor. Nosotros lo usamos muchísimo. Entonces, primero vamos a contextualizarlos, vamos a explicar qué es este concepto. El emprendedor como tal es un concepto que como acuñamos en métrica y tiene que ver con este emprendedor que tiene la fuerte creencia que el negocio, o sea, para que el negocio funcione tiene que estar el presente, ¿no? Esa es como nosotros la definición del emprendedor, la mentalidad del emprendedor, ¿verdad? Claro, y este elemento del ego lo has tú podido identificar a lo largo de pues, todos los años que llevas de experiencia. ¿Y cuáles son esas primeras señales que tú detectaste que dijiste, ya se repitieron en 2, 3, 4, 20 empresarios con los que me he topado? Sí, o sea, el ego la verdad es de que, bueno, en general el ego es... Todos tenemos nuestro, o sea, el ego, ¿no? O sea, es algo que nos viene acompañando. Y no siempre es malo, o sea... No es malo, no es malo, o sea, es un buen impulsor, ¿verdad? Para muchas cosas, es un buen motor, pero sí es muy evidente cuando estamos hablando de los emprendedores, ¿verdad? Cómo este ego los termina traicionando, ¿no? Les termina haciendo malas jugadas, porque... o sea, en la mentalidad los termina confundiendo, ¿sí? O sea, como que te hace que tomes malas decisiones porque está como nublado tu juicio por el ego, ¿no? Por esa vocecita ahí que te está hablando todo el tiempo. ¿Cómo crees, o cómo más bien tú has visto que esta vocecita del ego les juega en contra a los empresarios y dueños de negocio respecto a la toma de decisiones que toman o que dejan de tomar en pro del crecimiento de sus empresas? De entrada, yo creo que un primer síntoma, o sea, de este tipo de malas jugadas que te hace el ego, tiene que ver mucho con la emoción. O sea, cuando tú tomas decisiones, en general, no nada más los dueños, o sea, en general cuando nosotros estamos tomando decisiones más orientadas a la emoción, o sea, la emoción como ejemplo, ¿no? No, ¿sabes qué? No tengo dinero en la empresa, pero voy a invertir en comprar una maquinaria, ¿no? O es un caso empresarial. O, oye, ¿sabes qué? No tengo dinero en mi vida personal y me voy a ir a comprar una pantalla de 70 pulgadas. O sea, cuando la emoción va como llevando las riendas de la decisión, es muy probablemente el ego es quien está, te cuenta, como agarrando ese... Entonces, ese tipo de decisiones, puse ejemplos de no tengo dinero, pero hay ejemplos también donde, no sé, un colaborador te contesta, te responde, no que te responda mal ni nada, sino que te confronta y lo despides, ¿no? O estás buscando cómo correrlo, o ya nada más estás fijando, ¿sabes? Como en los pequeños así detalles. Entonces, por una parte, pues es la emoción en la decisión. Creo que eso es como un gran factor en el tema del ego. Y yo creo que también tiene que ver mucho con digamos, el fondo de las decisiones que tú estás tomando, ¿no?
en muchos sentidos, cuando el ego está ahí, el ego es el que te dice, tienes que vender más, factura más, ve por más. Ya lo hemos hablado como que en un episodio del tema del crecimiento, ¿no? O sea, es el que te hace ir por eso, pero no necesariamente por facturar más significa que vas a ganar más dinero, ¿no? Entonces, o contratar más personas, o sea, es esa voz que te va como empujando, y cuando solo estás escuchando al ego, dejas de escuchar, pues, a todo lo demás, ¿no? O sea, como que el ego va, ahí es el ego para mí, ¿verdad? En mi opinión es como el ego, y es esta voz como de la intuición, ¿no? O como del corazón, o del alma, o como lo quieras llamar. Entre más fuerte esté hablando el ego, o sea, más opaca la voz de la intuición y más opaca la voz del corazón. O sea, de la razón también. De la razón, claro, que es otra voz, ¿verdad? Exactamente. Ahora, en esta experiencia que tú has visto y en estos focos como los que mencionas, ¿has detectado también como etapas de, vamos a ponerlo, desde el empresario que ahorita está facturando, no sé, $200,000 al año, y en su crecimiento hasta llegar a los, no sé, $50 millones al año, por poner cifras? ¿Hay alguna etapa en la cual digas, ahí es riesgoso, ahí suele sonar más fuerte esa voz? No, en todas las etapas. Fíjate que esto no es un tema como de, o sea, la métrica del ego no es nada más la facturación. Más bien creo que la métrica del ego tiene que ver con el impacto que puede generar alguien, ¿no? O sea, porque tú puedes estar facturando, supongamos, ¿no? $50 millones o $10 millones. Y al final puedes tener el ego del mismo tamaño del emprendedor que factura 250,000. Pero el impacto y el propósito de qué estás haciendo tú con ese dinero, eso sí habla, desde mi opinión, ¿verdad? O sea, qué tan dominado tienes ese ego y qué tan dominado te tiene el ego a ti. Y ahora como estos escenarios que hemos platicado, me imagino mucho el papel del ego, del lado negativo, como si van El Señor de los Anillos, tipo Gollum, de que precioso, sí, claro, súper sospechoso. Pero el ego también, ya lo hemos mencionado, es señal de inseguridades, es señal de desconfianza. Y sí, pero también tiene el lado positivo, ¿eh? Ah, sí, totalmente. O sea, digo, ejemplo, Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, yo creo que el ego no le cabe en esta habitación, pero pues obviamente él lo sabe conducir. Es que la diferencia radica en la mentalidad, por eso. Exacto. El título del episodio, como lo connota esto, el lado negativo de que el ego del emprendedor. El que seas un emprendedor significa que ya traes una mentalidad equivocada. Exactamente. Como líder de tu empresa, ¿no? Entonces, hablando de delegar, por ejemplo, ¿cuál es el papel que tú ves que juega el ego del emprendedor? No, pues haz de cuenta que esto es lo que, o sea, el ego no terminas de confiar en las personas porque crees que nadie lo va a hacer igual que tú. Y eso realmente es una cosa tan soberbia, o sea, sí. Pues como que nadie lo va a poder hacer mejor que tú. ¿A poco tú eres bueno en contabilidad, en mercadotecnia, en ventas, en contratar gente? No manches, o sea, esto es una soberbia tan grande, ¿verdad? Que te impide que pues obviamente tú puedas confiar y que las personas puedan realmente como que asumir el rol, por una parte, y por otro, no te permite estar como de una forma activa escuchando a la gente, ¿no? A tu equipo de trabajo, porque piensas que tú tienes todas las respuestas. Y te enamoras más de tu propia voz. Claro. O sea, claro. Te escuchas a ti, tus ideas, te reafirmas lo mismo que crees y es un ciclo de nunca acabar. Ahora, hay algunos signos de alerta que tal vez a alguien a lo mejor le están cayendo pedradas y sí. Tú digas, algunos signos de alerta que pudieras considerar para decir, a lo mejor aquí mi ego me puede jugar me puede jugar en contra del crecimiento de mi empresa. ¿Qué veo yo en la empresa como para decir, esto no es la actitud correcta que debe estar teniendo? Mira, yo creo que una buena señal que cada quien puede percibir es la conversación que tú tienes contigo mismo. O sea, no sé si tú hablas contigo. Sí, de que... sí. Ay, pues parece de que sí. Te estás bañando, sí. Te estás manejando, así. O sea, ¿qué es lo que te dices a ti? ¿Qué es lo que te estás diciendo? ¿Qué es lo que te estás repitiendo a ti todo ese tiempo? Esa voz
es una voz donde tu ego está hablando contigo, está platicando contigo. Y también obviamente puede haber que estés platicando con la razón o con la emoción. Entonces, yo pondría primero atención en la conversación que tienes contigo. ¿Qué te estás diciendo, no? Porque al final, supongamos, no, digo, no es el caso de aquí, espero que no sea el caso de mí, pero si tú vas manejando, me vas diciendo, no, es que todos en la empresa son unos pendejos, o sea, ¿sabes? O sea, sí, de que, están bien pendejos, porque, ¿qué te estás diciendo? O sea, ¿qué estás diciendo tú, verdad? ¿Qué conversación tienes contigo que te estás como alimentando y alimentando y alimentando? Eso es uno. Y dos, creo que es, y esto Tony Robbins lo tiene en un libro que me gusta mucho, y él dice que hay 3 cosas que van a controlar tu vida, así. Lo primero es en qué estás enfocando tu atención, sí, ¿verdad? Que es un poquito como qué voz, ¿verdad? O sea, a qué le estás poniendo atención ahí con tu voz y tu conversación. Lo que significan las cosas para ti y qué estás haciendo para lograrlo. Entonces, un siguiente elemento que sería además de la conversación es ¿qué significan las cosas para ti? Perdón, Omar, antes de pasar a este segundo elemento, creo que es valioso cuando tú tienes la conversación contigo mismo. Híjole, es muy complicado. Digo, lo vemos la verdad en cualquier escenario de la vida de tener una interacción. Cuando escuchas algo que alguien más, o sea, que un externo lo está diciendo, es mucho más fácil ponerlo en otra perspectiva y decir, a ver, espérate, estás exagerando. Sí. O cuando lo dices tú mismo y no lo externalizas de cierta manera, ya sea como mencionabas en otros episodios, escribiéndolo, sí, claro, o que lo puedas ver tú desde fuera, pues creo que eso es como una clave que te puede ayudar a contrarrestar el peso de la voz interna que puede ser tan dañino. Totalmente. ¿Tú qué prácticas has llegado a tomar en caso de que te hayas topado con esta situación en tu experiencia personal? Pues, mira, a mí me sirve mucho, bueno, escribir, pero también me ha servido mucho los momentos donde, por ejemplo, hablábamos en otro episodio del tema de los mastermind. Sí. Ahí eso me ha servido mucho porque tú llegas como medio desnudo, ¿no? Bueno, obviamente, si te quieres ver vulnerable, o sea, si quieres aprovechar el mastermind, porque si también llegas a yo soy don chingón y a mí nada, o sea, todo está bien, bueno, pues, está bien, ¿no? Pero obviamente si tú te permites ser vulnerable, pues le vas a sacar muchísimo provecho. Entonces, y es tan poderoso este tipo de cosas cuando tú realmente te pones en un rol como vulnerable, porque entonces el ego hace cuenta que es como de que, a ver, tú espérate, o sea, deja que yo reciba la información, tú callado, ¿no? Porque el ego es el que te va a decir, no, están bien pendejos, no les hagas caso, no, tú eres bueno, o no, ¿cómo crees? O justificas lo mismo, que es que ellos no conocen tu empresa, es que ellos no conocen tu empresa. Exacto, no, pues él lo dice porque tuvo la vida resuelta, ¿no? O él ha tenido suerte, o sea, ese tipo de conversaciones que no te ayudan. Y al final, te digo, una segunda señal, un segundo síntoma que tú podrías detectar es el significado que tú le das a las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionas tú cuando las cosas no salen como tú quieres, ¿no? O sea, cuando tenías una meta del año, trimestral, mensual, y no salió como tú querías, ¿no? ¿Cómo reaccionas con las circunstancias que te mueven como tus planes, ¿no? ¿Cómo reaccionas cuando pierdes el control de las cosas, ¿no? Entonces, el cómo reaccionas y lo que significan las cosas para ti. Y yo pongo como el ejemplo, ¿no? O sea, y yo digo, bueno, hay personas que, por ejemplo, el quedar bien con los demás es más importante que quedar bien con su familia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O contigo mismo. O sea, que exacto, o sea, como, no, es que, no, tengo que ser como atento acá y tengo que hacer como complacer a todo el mundo. Pero pues a tu familia no le haces caso, ¿sabes? Como a ti tampoco te haces caso, pues le estás dando mucho peso a algo, ¿verdad? Y que al final eso pues viene como enmascarado, desde mi punto de vista, en ese ego que te está diciendo que eso es importante. Y por eso también es a veces el escribir, Andrea, o sea, el hacerte este tipo de preguntas como la que hicimos en su momento, como en la planeación,
donde te preguntas pues qué quieres, de qué te quieres rodear, qué significan las cosas, te ayuda como a ver otra perspectiva y a decir, bueno, pues igual y esto, ¿sabes? Y ¿sabes qué es la conclusión de todo esto? Y con esto ya podemos cerrar el episodio y nos vamos a... Ay, sí. No te creas, pero ¿sabes qué es realmente como el mensaje que me gustaría que nos lleváramos todos? No somos tan importantes como creemos, la verdad. O sea, ni para la gente obviamente de un tercer círculo, ni para el segundo círculo. Por ahí, para el primer círculo, si tienes hijos, pues sí eres muy importante, ¿verdad? Para ellos. Pero lo vemos en todos casos, o sea, todos hemos perdido a alguna persona en nuestra vida y es algo que a mí me impactó mucho en edad muy joven, que fue esta realización de el mundo no se detuvo, o sea, la gente no ni cuenta, como todo sigue. A todo sigue, sin ti, ¿verdad? O sea, ti, es una verdad tan fea, dura, no sé, ¿verdad? Pero cruda. Y también liberadora al mismo tiempo, ¿no? Y también liberadora, porque de repente es como, oye, ¿no será que estás haciendo mucho drama en tu vida y que toda esa conversación que tienes todos los días donde tachas a todos de pendejos o de que no son como dignos, ¿sabes? De estar ahí como a tu altura, porque eso es del emprendedor totalmente, ¿eh? O sea, porque el emprendedor se pone en una posición como en el centro de la empresa, ¿no? O sea, como que todo gira alrededor de él, pues es lo que cree él, pero pues, obviamente no es así. Es que creo que también, por ejemplo, en nuestra comunidad empresarial, de los alumnos que forman parte de cualquiera de nuestros programas, sí hay tú lo has mencionado en varias ocasiones, sí vienen muchos de ellos de una cultura del esfuerzo. Sí. Y esto puede ser muy enriquecedor cuando puedes voltear y decir, eso es lo que he logrado y te sirve como un impulso. Sí. Pero creo que también hay muchas personas que al no tener el chip mental correcto o la mentalidad correcta, pueden caer en, ellos no han pasado por lo que yo he pasado, ¿cómo claro. pueden ocupar mis zapatos? Ellos no han superado los retos que yo he superado, entonces jamás van a lograr tener la experiencia que yo tengo. Que esa es la tercera señal. Cuando tú descalificas o invalidas a los demás, ¿no? O sea, y esto pasa en todo, ¿eh? O sea, como o sea, me acuerdo yo del papá de un amigo que en su momento, de cuenta, no sé, nos invitaba a comer, ¿no? Y decía, no sé, ay, sí, me fui de viaje, decía alguien, me fui de viaje, sí, cuando yo me fui de viaje, o sea, ¿sabes? Es como de que, ok, está bien señor, pero aparte que lo estamos invitando a la plática, ¿verdad? Pero bueno, o sea, ese tipo de personas donde tú vas invalidando, donde como, no, es que me siento mal, sí, pero no te sientes igual que yo. O sea, es una señal de que es el ego gigantesco, ¿verdad? Tan inflado que es como, oye, déjame te digo que pues, yo también puedo sentir tristeza, dolor, cansancio, y no es como que tú siempre tengas que ser como... Al final es como una frase, ¿no? Que dicen, o sea, no eres tan importante como pareces porque de alguna forma cada quien es como protagonista pues de su propia película, ¿sí me explico? O sea, hay veces que tú pues ni siquiera vas a figurar como en los papeles principales de las películas de nadie, ¿sabes? O sea, no se dé tanta importancia. Fíjate que eso que dices de cuando quieren figurar y quieren como... creo que también habla mucho del... como este temor todavía de no apropiarse de su posición como tal en la empresa y como si todavía fueran empleados. De decir, es que no puedo, porque hay muchos que sí es, no puedes dejar que el que está abajo de ti, y lo pongo entre comillas para los que no están viendo esto en YouTube, pero abajo de ti, que no haga algo mejor que tú o que no entregue mejores resultados, tienes que lucir tú primero, porque te da miedo que te vayan a desbancar. Sí, por eso te digo que porque el ego va a estar siempre, ¿no? Pero cuando dejas esa como mentalidad del emprendedor y empiezas más en una mentalidad de empresario, realmente entiendes que pues, lo que hacemos en los negocios es que tú puedes generar realmente un impacto, ya olvídate económico de tu familia, que te va bien, o sea, realmente generas un impacto con la gente que está contigo, ¿no? O sea, y los grandes líderes, Andrea, que de las empresas así, nacionales, internacionales, de la gente así de los superempresarios tipo Shark Tank,
realmente entienden un propósito, ¿no? O sea, un propósito de cómo sirven ellos para los demás y cómo no es que tú tengas que ser el protagonista. El protagonista, yo creo que una buena señal es cuando tú entiendes que tú eres la protagonista de tu película y cómo te ayudo, ¿verdad? A que tu película sea un hitazo, ¿verdad? Sí, o sea, a que tú como protagonista logres todas las herramientas y ponerte en ese rol, y creo que eso pues ayuda mucho también a que las personas puedan desarrollarse, ¿no? Sí, totalmente. Y se los voy a poner siguiendo el ejemplo del Señor de los Anillos. En algún momento todos quisimos más a Sam que a Frodo. Y Sam no era el protagonista. Sí. Pero bueno, Exacto. ¿cuál es el impacto, Mar, que tú crees que el ego del emprendedor, cuando aprendes a utilizarlo como un impulso y no como unas cadenas o un retractor, puede llegar a tener en la construcción de un equipo lo suficientemente sólido, fuerte y bien desarrollado como para alcanzar esta libertad que nosotros les decimos una y otra vez a los empresarios y dueños de negocio que nos escuchen y nos siguen, que es posible, que tener una empresa autogerenciable es posible? Entonces, ¿cuál crees que es el impacto de controlar bien esta parte interna? No, es que es fundamental, ¿no? Porque yo creo que son como dos extremos, ¿no? Cuando tú no lo controlas bien, caes en el extremo, digamos, como negativo de la soberbia empresarial, ¿no? O sea, como esta parte ya lo hemos platicado en otros espacios. Y cuando realmente lo controlas bien, entonces caes en un tipo de ego que tiene que ver con la mentalidad de ir por más, de ganar, de servir, de ayudar, de ponerte en un rol, entender un rol y decir, porque al final, mira, o sea, todas las personas tenemos ego, ¿no? Pero hablando de los empresarios, imagínate el tamaño del ego de los que fundaron Google, que hablas de querer cambiar al mundo. O sea, ¿de qué tamaño? ¿Sí me entiendes? O sea, el ego es gigantesco, ¿no? O sea, tú, porque, ok, sí, pues eres muy bueno y todo, pero cambiar el mundo, o sea, realmente cambiar todo el mundo, porque puedes cambiar tu círculo cercano, a tu cuadra, ¿verdad? A tu colonia, ¿no? Pero el mundo, o sea, ¿qué tamaño de ego tienes para tener una visión y creer además que eso lo puede ser? Pero bien encaminado, pues ¿qué crees? Pues están cambiando el mundo, ¿verdad? O sea, se la creen. Y es que y lo contagian, ¿verdad? Esta parte positiva del ego que mencionas se me hace, la verdad, muy bonito, porque así como puede dañar mucho, también puede ayudarte a marcar los estándares. Y cuando tú tienes estándares claros y eres fiel a estos como si fueran tus principios, entonces constantemente te estás retando a ti mismo en todas tus acciones, en todas tus relaciones, a cumplirlos. Y eso sí o sí tiene esta reacción en cadena de cambiar el mundo. Claro, por supuesto, y hablamos ahorita de eso, ¿no? Pero por ejemplo, hay un documental de Michael Jordan en Netflix, y tú ves al tipo, o sea, tiene un ego gigantesco, ¿no? Le preguntan un día y le dicen de que si él es mejor que, ¿sabes? Que no sé quién, y, o sea, no sé, que no me acuerdo, es que no me gusta mucho el básquetbol, pero bueno, el LeBron, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y dice, pero por supuesto, o sea, pero con una seguridad como de que sí, por favor. Exacto, pero ese mismo ego lo hizo, o sea, y las personas que lo vieron jugar, que fueron compañeros de él en el documental, en estos espacios, así como entrevistas, hablan de que tiene una mentalidad, o sea, súper competitiva, sabes, como de empujar al equipo, de llevarlos, esas son las ventajas de tener un ego como encaminado, controlando y trabajando para ti, ¿no? Sí. Yo creo que tiene, como todo en la vida, sus pros y sus contras, pero cuando hablamos de un emprendedor, si tú no te haces consciente de esto, ¿no? Al final, pues eso te va a terminar llevando a vivir la vida que la mayoría vive, ¿no? Atrapado en la operación, desconfiando de la gente, con malas experiencias. Porque además, fíjate, hasta es como, ¿cómo se podrá decir? Es como un reflejo también de lo que tú traes adentro, ¿no? O sea, tú ves ese tipo de situaciones, estás poniendo atención
de repente así es tu vida, o sea, así está pasando, todo está pasando alrededor de eso. Cuando tú cambias la perspectiva, cuando tú trabajas en ti, que lo hemos platicado mucho en esta temporada, ¿no? Que trabajes en ti, que te conozcas, bueno, pues a lo mejor es bueno, ¿sabes? A lo mejor esta decisión la estoy tomando más como por ego que por realmente algo que me vaya a servir, ¿no? Claro, y es que el ego, bien trabajado, como mencionamos, que impulsa, pero creo que este ego, y estamos hablando del área empresarial, el ego del emprendedor te ata, o sea, son como cadenas, no puedes delegar, entonces te ata que tú estás haciendo todo. No crees que alguien te puede enseñar mejor, entonces te ata al nivel de conocimiento que tengas en este momento. Y te hace lento, te crees como perfecto, como tú te crees don perfecto, don chingón o doña chingona, si me están escuchando en mujeres, pues no, te crees tú perfecto, o sea, como que tú puedes hacer mejor las cosas, que tú eres mejor el reporte, que tú venderías más, y eso hace que como que tú les exijas más desde un ángulo, una perspectiva que solo hace más lenta a la empresa. Y ahora, ya para ir cerrando ahora, sí, en términos de liderazgo, Mar, ¿cómo crees tú que pudiéramos aprender a modular o moldear también nuestro ego para que nos ayude a equilibrar esta parte de, si tengo un rol de autoridad como líder de mi empresa, pero al mismo tiempo reconozco que necesito colaboradores, y el tener colaboradores implica que voy a dejar que hagan su parte para escalar mi negocio, ¿no? Mira, yo, así como hablábamos de los extremos, hay diferentes tipos de liderazgo. Hay dos tipos de liderazgo que están muy marcados por el ego, ¿sí? Uno positivo y uno negativo. El positivo es el liderazgo visionario, que es como, voy a cambiar el mundo, ¿sabes? O sea, tengo un sueño, quiero hacer esto, tengo fe en que mi aplicación o mi empresa, o sea, es como súper visionario, pero obviamente traes el ego que te dice, tú puedes cambiar el mundo. Y luego está el otro tipo de liderazgo, que es el negativo, que se llama un liderazgo marca la pauta, que es como, en resumen, un marca la pauta es como, nunca nadie es suficiente para el estándar que yo tengo. ¿Sí me explico? O sea, hablamos de los estándares, entonces él pone estándares, o esa persona pone estándares tan altos en su mente, y siempre está insatisfecho con las cosas. Entonces, es lo que hemos platicado en otros episodios. Oye, pues está muy bien este podcast, pero mira, podría estar mejor esto, podría estar mejor el otro, y eso hace que la gente se vuelva ineficiente. En medio de estos dos polos hay un tipo de liderazgo que ayuda a que el ego como que se esconda un poquito más, y este liderazgo se llama el liderazgo asociativo. El liderazgo asociativo, a diferencia del visionario y a diferencia del marca la pauta, el foco del liderazgo asociativo es la otra persona. Entonces, en medio, ese liderazgo asociativo, que, o sea, por ejemplo, si tú te detectas, estás escuchando esto y tú dices, no, yo soy o uno u otro, ¿no? O soy un soñador y quiero cambiar el mundo, o soy un militar, hijo, ¿sabes? De tal por cual, y nada es suficiente para mí. Bueno, la invitación sería, ¿por qué no te enfocas en las personas? ¿Por qué no te enfocas en servir al equipo? ¿Por qué no te enfocas en preguntarle a la gente cómo está? ¿Qué opina? ¿Qué siente? Porque entonces ese medio de cuenta que automáticamente va como mermando. Ahora, es difícil porque, digamos, ya vienes como se podrá decir, o sea, ya vienes como programado con cierto tipo de actitudes, de respuestas, ¿no? Por eso, algo que ayuda mucho, por ejemplo, en el sistema de gestión que tenemos, son las evaluaciones mensuales de desempeño. Porque por eso nosotros decimos, es que no importa si eres buen líder o no, o sea, sí puedes lograr como que la gente... Porque cuando tú sigues un sistema, que es una receta, que tampoco es como que la inventamos nosotros, sino es una receta de empresas de clase mundial, y aparte es como la receta básica de la comunicación, Andrea. ¿Qué nos dicen siempre de la comunicación? Primero escucha. Cállate, primero escucha. Pues es igual. O sea, oye, tal vez yo no soy un robot o soy un visionario, pero ¿qué tal que en medio yo me doy el espacio de preguntarte, oye, ¿qué te salió bien? ¿Qué te salió mal? ¿Cómo te sientes? O sea,
¿cómo llegas aquí hoy? Bueno, pues eso poco a poco te va ayudando a ir bajándole como a ese ego, ¿no? Perfecto. Omar, ¿cuál ha sido, y con este ya nos despedimos, pero cuál ha sido la lección más valiosa que tú has aprendido respecto a la gestión de tu propio ego en tu propio viaje empresarial? Mira, para mí hay una historia que trato de tener presente siempre. Okay. Hace tiempo fui a una conferencia de, pues ¿qué será él? No sé, es como empresario, influencer, no sé cómo denominarlo a él. Ya hace varios años, al Samarón Benítez, que de hecho lo tuvimos nosotros en el podcast. Y él tuvo un invitado, que al final era como un empresario, así como estos, los que había ganado, bueno, no sé cuántos premios, que facturaba no sé cuántos millones, todo ese tema. Y él contaba, ahí todavía yo no estaba Santi, apenas estaba yo con Fanny, digamos, estábamos casados, pero todavía no estaba Santi y menos Sebastián, ¿no? Y él decía que uno de los principales problemas que él tenía era el aprendizaje, y me quedó muy marcado, era que pues él en la empresa se cuenta que prácticamente como que decía, movía un dedo y, ¿sabes? Las cosas se hacían, o sea, para bien, no como dictado, sino muy bien. Y iba a un lugar, a una universidad, y pues, reconocidísimo, premios, y que llegaba a su casa y que su esposa le decía, compadre, a lavar los trastes, a sacar la basura, ¿sabes? O sea, tú eres don fregón de afuera, pero aquí eres mi esposo y aquí, pues, tú lavas los trastes. Entonces, como que la lección que él decía, más o menos, era como, lava los trastes en tu casa, ¿no? Entonces yo lo anoté y me quedó muy grabado. En mi caso personal, es un tema, Andrea, que de repente se vuelve complicado porque desde hace como, pues no sé, 1 año y medio más o menos, le estamos apostando como a la marca personal. Sí. Entonces, como que entre que el síndrome del impostor, que no me la termino de creer, de que hay cuántos seguidores, y de repente, de que, ay, mira, 50,000 seguidores, o sea, pero pues obviamente ahí, gracias a Dios, mi esposa me aterriza, ¿sabes? Entonces es como, hey. O sea, Fanny, te agradecemos sí, todos. a lavar los trastes. Y ese para mí es como el reto, ¿verdad? Es algo que de hecho pues quiero trabajar bien, ¿verdad? Para que no caigas o no caer yo, ¿verdad? En esa parte, ¿no? Eso es uno. Y dos, como al final en las redes, los que tienen redes sociales, que son todos, pues subimos lo que queremos que vea la gente. Entonces tú puedes tener una percepción de alguien de que no, pues estoy vida feliz, ¿no? No sé, no tengo nada contra los influencers, pero por ejemplo Fanny, mi esposa, sigue aquí en México a Andy Benavides, ¿no? Y no sé si tú la sigas, ¿no? Sí, o sea, y digo entre paréntesis, ¿no? O sea, de que subieron una fiesta de las hijas y me dice Fanny, mira, estaba durmiendo y me dice, mira las hijas, y bueno, crearon como 3 universos paralelos, o sea, ¿qué dices? ¿Qué pedo? Y lo subes y todo el tiempo está grabando. Entonces, uno de los retos para mí, ¿verdad? Es como no caer en un personaje, ¿verdad? Porque al final soy una marca personal, yo tengo mi marca personal, pero yo no soy un personaje. Sí, así como me escuchan hablar, así me hablo yo siempre. Pero como en redes, pues obviamente yo no voy a subir, no sé, si pierden los Pumas, pues no me voy a subir llorando, ¿sabes? De que lloras cuando pierdes sí, los Pumas. Ya me cacharon. O enojado, ¿verdad? O sea, sí, claro. Pues te subes como, jajaja, y con Santiago, o sea, no me subo gritándole a Santiago, ya Santiago, por favor, hazme caso, ¿verdad? O sea, subes como ciertas cosas. Entonces, el reto más grande para mí es no caer en un personaje que como el personaje perfecto, porque entonces pues es como una máscara que al final te puede jugar en contra, ¿no? Y si siguen creciendo los seguidores, que espero que así sea, ¿verdad? Pues todavía se vuelve más pesado, ¿no? Creo que está bien padre, Omar, que hasta la fecha, en los diferentes episodios que tenemos la oportunidad de grabar y que espero podamos seguir grabando para entregarles más valor, siempre haya un espacio en el que tú también puedas reconocer como, sí, pues ahorita suena todo perfecto y así, pero... Sí, claro. O sea, no, claro, o sea, eso es peligroso, eso yo lo veo peligroso. Digo, no como para ir a terapia porque, o sea, no...
Pero pues te digo, ¿no? Pues es una realidad desconocida, todavía no estás ahí. No, y también sí, o sea, tienes que tener cuidado también de las conversaciones, ¿no? Porque la otra vez estaba con un amigo y me dice, cuando tenía, no sé, 35,000 seguidores, me dice, ya llenas un estadio. Y de que, o sea, ¿sabes? Si no tienes cuidado con ese tipo de cosas, sí. Pues solito como que, sí, pues sí, cierto. Digo, obviamente, o sea, ¿sabes? Si me explico esa parte, pues eso es mi reto personal. Pero bueno, ese es mi camino y ya les estaré contando cómo me va. Vamos a hacer el nivel de emprendedor para Sí, las confesiones de Omar. Sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal si nos están viendo en YouTube. No se olviden de rankearnos en Spotify. Para subir mi ego, nada más. Ay, no. No es cierto, es broma. No, Barrasca. Que como feliz me poner Sí, la plata. Y no se olviden de darle follow a la cuenta de Omar. Más que nada, más que por el ego de Omar. Sí. Porque ahí compartimos mucho valor, de verdad. Mucho contenido desglosado de diferentes maneras, explicado desde diferentes perspectivas que estamos seguros les ayuda a ustedes, dueños de negocio y empresarios que nos están escuchando. Y finalmente, esténse al pendiente de lo que se viene, porque por lo general tenemos diferentes oportunidades de entrenamientos gratuitos a lo largo de todo el año. Hay entrenamientos gratuitos y también, por ejemplo, si alguien de aquí, de los que nos está escuchando, quisiera acompañamiento para su empresa, para ayudarlos a ordenarla, para ayudar a escalar, está nuestro programa Focus, que igual podemos dejar ahí el enlace, ¿verdad? El enlace se los dejamos en la descripción y van a entrar básicamente a una página donde van a poder ver a grandes rasgos de qué se trata, pero lo más importante es que pueden agendar una llamada que les regalamos. Sí, claro, con alguien del equipo, sí. Pues ver, obviamente si hay más y si no, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero bueno, igual y pues eso nos dedicamos, entonces, si a alguien hace sentido o, ¿sabes? O sea, me interesa tener coaching como dueño, pues ver cómo está mi ego o al contrario, me identifiqué mucho como emprendedor y sí quiero ser como un empresario que suelta, que confía, pues igual te podemos ayudar. No es terapia, ¿verdad? No somos ni psicólogos ni psicoanalistas, es coaching, pero eso pues con las herramientas correctas te puede ayudar. Excelente. Y no tienen muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Gracias.